ejercicio vamos a utilizar el filtro Liquar para alterar la apariencia de una fotografía. Como ya hemos visto muchas veces en las revistas y en los anuncios, la herramienta Liquar se suele utilizar por lo general para realizar retoques a las modelos y actrices, adelgazándolas y dejándolas más estilizadas. Para este ejercicio, sin embargo, hemos pensado que realizaremos el efecto contrario. Como podemos ver en esta imagen que hemos visto en Word 1000, vamos a realizar este ejercicio engordando a la Barbie por medio de la herramienta Liquar y utilizaremos además otra serie de herramientas que hemos visto hasta ahora. Esta imagen de ejemplo es la que hemos extraído de 1000. Pero vamos a ver cómo aplicar ese mismo efecto en esta otra imagen. Por ello vamos a comenzar seleccionando la opción Filtro. Bueno, en primer lugar vamos a crear una copia de esta capa sobre la cual vamos a trabajar. Y ahora sí vamos a venir a Filtro Liquar. Y ahí comenzaremos a utilizar esas herramientas para conseguir el efecto de engordar a la muñeca. Comenzaremos entonces a engordarla por medio de la herramienta principal de deformar hacia adelante. Podemos acercarnos con el zoom que podemos encontrar en esta zona de aquí y navegar por medio de la herramienta mano o pulsando la barra espaciadora en nuestro teclado. Y podremos ir engordando a la muñeca ligeramente. Intentaremos trabajar despacio para no crear efectos muy exagerados. Esta herramienta debemos utilizarla con precaución, puesto que podemos conseguir efectos muy exagerados y no deseados. Por ello vamos a comenzar a engordar esos volúmenes y con la herramienta Liquar hay que tener especial cuidado en las texturas como esta del vestido que tienen una trama ahí podemos ver que hemos realizado bien ese. Y de vez en cuando, para utilizarlo bien, correctamente, hay que actuar poco a poco porque si no, podemos conseguir ese efecto de olas que no es adecuado. Y así seguiremos trabajando con esta herramienta. Iremos poco a poco agrandando esos volúmenes. Con cuidado de no crear superficies muy curvadas, como estas que me están saliendo ahora y que voy a tener que mejorar disminuyendo el diámetro del pincel. También podemos corregir estas ondulaciones más adelante una vez hayamos aplicado el filtro por medio de la herramienta pincel. Ahí podemos ver cómo rápidamente le hemos engordado el muslo y podemos continuar trabajando. Comenzaremos creando esta pierna y luego crearemos otro efecto de Liquar en una copia de la imagen principal y realizaremos en la otra pierna, puesto que si ahora intentamos engordar esta pierna vemos cómo vamos a tener problemas. Podemos también utilizar la opción de inflar para ir engordando esos píxeles, pero recordemos, debemos trabajar con mucho cuidado, puesto que cualquier efecto demasiado brusco podrá alterar negativamente la apariencia de la imagen. Por ello, poco a poco podemos ir alterando ahí
píxeles. Hasta conseguir un efecto deseado. En el caso del pecho vamos a utilizar la herramienta inflar y veremos cómo así vamos a conseguir agrandar esa zona siempre trabajando muy lentamente y combinándola con otras herramientas. Y recordamos que puesto que tenemos una copia de la imagen sin alterar, podemos realizarlo sin miedo, puesto que todas estas zonas luego las podremos recuperar creando capas. Podemos continuar ahí realizando esos retoques. Y vamos a dejarlo así de momento y vamos a aplicar OK. Ahí tenemos el efecto. Podemos acercarnos con la herramienta de la lupa y con el pincel, puesto que tenemos una imagen de fondo blanco, podemos retocar esos bordes que debido al efecto del filtro ya no quedan tan nítidos y mejorar esas áreas en las que habíamos creado unas curvaturas poco reales. Puesto que tenemos una copia de la imagen por debajo, podemos recuperarla y eliminar o enmascarar partes de esta imagen. Vamos a utilizar una máscara para no perder ninguna parte y podemos restaurar esas zonas en las que hemos alterado los píxeles de la imagen negativamente, como por ejemplo en el caso de esta mano. Podemos dibujar así rápidamente una máscara, recuperar toda esa zona del pelo y cambiando el color podemos volver a ocultar esa mano ligeramente bajo los nuevos volúmenes que hemos creado. Como podemos ver ahí. También eliminaremos esta zona que ha quedado errónea y que está ocultando a la pierna por detrás, y en una capa por debajo realizaremos el retoque de esa pierna y engordaremos también. Vamos a crear una nueva copia de esta capa, de esta imagen, la vamos a poner por encima y vamos a crear una máscara y eliminaremos todas las zonas de esta imagen que ya han sido retocadas.
De esta manera podremos continuar viendo el retoque que habíamos realizado y tener píxeles para trabajar en el nuevo retoque. Ahora simplemente volveremos a esta capa y aplicaremos filtro, licuar. Debemos estar en la capa correcta, eso es. Y como podemos ver aquí no podemos apreciar la máscara, pero eso no quiere decir que haya dejado de estar. En esta parte de aquí podemos ver una opción que se llama mostrar telón de fondo. Si la pulsamos podremos ver las otras capas que tenemos en el documento y como podemos ver aquí tenemos diferentes opciones. Podemos elegir mostrar todas las capas o mostrar alguna capa en concreto. La capa fondo es la imagen sin retocar, por lo tanto no nos interesa. Y la capa 1 es la imagen que ya hemos retocado engordando esta parte de aquí. Por lo tanto la podemos dejar para ver cómo quedará el efecto una vez apliquemos este otro retoque. Además podemos decirle que esté delante, detrás o fusionarlos y modificar la opacidad de esa capa. De momento lo vamos a dejar así y vamos a acercarnos para realizar el retoque de la nueva pierna del lado izquierdo de la muñeca. Seleccionaremos nuestras herramientas y comenzaremos a realizar ese retoque sin preocuparnos de estar alterando estos píxeles de aquí, puesto que permanecerán ocultos tras la capa del otro retoque que ya hicimos. De esta manera podemos continuar engordando ahí esas zonas. Y en esta zona tendremos más cuidado, puesto que al ser tan estrecha y engordarla podemos doblarla de manera que no quede natural. Y podemos acabar de enderezar esos bordes que han quedado ligeramente torcidos, aunque veremos que luego vamos a poder enderezarlos también con el pincel como vimos anteriormente, pero si lo dejamos bien ya en un primer momento mejor, porque así no perderemos píxeles. No nos vamos a preocupar de estos de aquí, puesto que estarán ocultos tras la otra pierna. Y vamos a engordar ahora ese brazo. Tal que así. Y este otro. Podemos incluso volver a engordar la cara por si no nos gustara la versión anterior. Vamos a engordarle el cuello ahí. Y de momento vamos a dejarlo así y vamos a aplicar este filtro dándole a OK. Ahí podemos ver que esta parte está por debajo, por lo tanto nos vendremos aquí a esta capa y continuaremos ocultando esas zonas. Y en esta capa eliminaremos
mejor será eliminar esta máscara, puesto que está por debajo, no nos va a hacer falta. Y trabajaremos únicamente con esta máscara. Trabajando con cuidado de no destapar ninguna zona que no debamos. Y podemos ver que nos faltaba una pequeña parte de máscara. Y ahí podemos ver cómo más o menos ya estamos engordando bastante a nuestra muñeca. Podemos crear una copia agrupando todos estos efectos por medio del comando Ctrl+Shift+Alt+E en nuestro teclado y volveremos de nuevo a aplicar ese filtro de licuar. Esta vez vamos a desactivar mostrar telón de fondo, puesto que si lo dejamos activado veremos qué es lo que va a ocurrir al modificar. Veremos ahí por debajo esa capa y nos molestará. Y así podemos continuar deformando los píxeles. Ahí podemos ver que ha habido un pequeño fallo, el cual podemos corregir fácilmente y retocar ligeramente estas piernas de aquí. Podemos engordar esta parte y vemos que ahora al deformar esta con la herramienta recuperar podemos arreglar esa deformidad que hemos conseguido ahí. Y podemos continuar con ese retoque hasta conseguir un efecto que nos guste. Para hacer más exagerado el efecto de gordura podemos hacer más pequeños ligeramente los pies . Y con cuidado de no deformar excesivamente la imagen de manera que se pueda notar ese retoque licuado, aceptaremos y retocaremos la papada por medio del tampón de clonar. Seleccionaremos el tampón de clonar, con Alt pulsaremos sobre este área y podremos dibujar del mismo modo que hicieron aquí. Podemos ver ahí cómo han clonado esa figura de la barbilla. Podemos crear ahí un efecto de papadita. Ahora utilizaremos la herramienta de historia y hemos conseguido ahí ya un pequeño pliegue. Podemos utilizar herramienta parche para
retocar ligeramente estas zonas, o más tampón de clonar. Y la herramienta desenfocar para suavizar esos píxeles ligeramente, sin que se note tanta diferencia. Vamos a ver, ocultaremos estas capas y vamos a crear una máscara de capa para destapar ligeramente los labios del modelo principal, y vamos a realizar esa máscara con un borde difuso. Vemos que ahí, al engordarle la cara, hemos tenido un pequeño engordamiento también de labios. Y ahora podemos continuar con la herramienta pincel seleccionando esos colores correctos. Y retocando esas zonas. Y vamos a volver a la máscara y vamos a crear ahí con opacidad una pequeña máscara de opacidad en la que vamos a destapar partes de la imagen original para crear ahí más efecto de papada. Y de nuevo con la máscara, y esta vez con el pincel blanco, vamos a recuperar ahí zonas. Y ahí hemos conseguido crearle esa doble papadita. Podemos incluso, ahora que ha quedado más o menos bien, eliminar, volviendo al pincel de historia. Podemos cancelar ese efecto. Saldremos del canal. Eliminaremos ese pincel de historia, así. Y así podremos continuar hasta tener perfectamente engordada a nuestra muñeca por medio de las opciones de licuar. Metiendo más horas de trabajo podríamos conseguir mejores resultados, por ejemplo, enderezar ese trozo de papada que vemos ahí que ha quedado algo torcido. Vamos a hacer una nueva agrupación y licuaremos ese trocito, enderezándolo con el pincel más pequeño. Pulsaremos OK. Y así poco a poco podremos conseguir ir retocando esa imagen. Vemos que ahí también esa papada estaba un poco torcida. Las piernas también podríamos meterles algo más de trabajo. Podríamos engordar un poco más el torso. Pero más o menos así podemos ver cómo con la herramienta licuar hemos conseguido crear ese efecto en el cual podemos ver el antes y el después. Y tal vez con más calma, aplicando selecciones, podríamos seleccionar esta parte del bolso, continuar engordando el brazo y colocar el bolso encima, y continuar mejorando esos detalles hasta conseguir un efecto bastante bueno con la herramienta licuar.